Agradezco al maestro del aprendizaje. Este es el video que he grabado para ti y que quiero compartir contigo para provocar una reflexión, un análisis, algo que te lleve a voltear a ver, a darte cuenta, a agregar más elementos para la toma de decisiones en los próximos días, en los próximos planes que tengas en este camino de reencuentro contigo, de descubrir quizá nuevos talentos, quizá nuevas habilidades, de desarrollarte en esa área que estás enfocado a conseguir y a lograr en los próximos meses. Te doy la más cordial bienvenida y hoy te digo como autor de mi propia historia que esta palabra agradecimiento al maestro del aprendizaje finalmente hoy lo entiendo y lo comprendo, pero en ese pasado, en esa época difícil y complicada que viví, la verdad es que me costaba mucho trabajo entender. Y uno de mis primeros mentores decía, es que no se trata de que entiendas, Enrique, se trata de que comprendas, porque cuando tú dices entiendo, no entiendo o quiero entender, es obligar a la mente y la mente no entiende, la mente comprende, la mente genera lo que tú le pides, lo que tú le solicitas a través de preguntas, a través de pensamientos, a través de emociones. Eso es lo que me decía y no me hacía sentido. Yo estaba frustrado, yo estaba envuelto en una serie de experiencias amargas, difíciles, grises, complicadas que me llevaban a desesperarme, a no entender por qué me estaba sucediendo todo esto, por qué las puertas se me cerraban, por qué las cosas no salían, por qué experimentaba una y otra vez el no éxito, el fracaso, el tropiezo, la caída. Y eso llevaba a complicar una y otra vez mi situación personal, familiar, financiera, mis relaciones, mis amistades. Todo se venía abajo. De verdad que esa época fue difícil, complicada, pero después me di cuenta que tenía un sentido, que tenía un propósito. Ese maestro que llegó a mí me hizo repetir esta lección 9 años hasta que aprobé la lección, hasta que aprobé la materia y me di cuenta de que lo que estaba haciendo era lo mismo. Y entonces, obviamente, hoy lo entiendo. Acciones iguales, resultados iguales. Entonces, no iba a cambiar nada si yo no comenzaba a hacer esos ajustes necesarios en cada uno de los ámbitos de mi vida. Y eso, pues, era algo quizá tan simple, quizá tan básico, pero en ese momento yo estaba enfocado en resolver, estaba enfocado en hacer algo que me diera un resultado, estaba muy presionado por una situación financiera difícil en ese momento. Entonces, lo que yo quería era que las personas me voltearan a ver para poder obtener de ellas el dinero, así tal cual, de verdad, así crudamente te lo digo. Y eso fue, creo que, algo que no entendí hasta que a través de mentoreos, a través de cursos, de talleres, a través de diversas entrenamientos que tomé, me hicieron darme cuenta que lo que requería era cambiar, lo que requería es comenzar a transformarme desde dentro, cambiar hábitos, costumbres, desechar aquello que no me daba resultado y adoptar nuevas formas de pensar, de tomar decisiones, hacer ajustes y pequeñas cosas que quizá al momento no se iba a ver, pero con el paso del tiempo y la acción constante me iban a llevar a obtener un resultado diferente. Entonces, esta es una parte importante que me hizo comprender y darme cuenta que lo que requería era adoptar esta nueva versión y construir a partir de lo que quería ser, en quién quería convertirme, con esa serie de herramientas que necesitaba para poder desarrollar nuevas habilidades y nuevas formas de atención,
de solución, de propuesta y convertirme en sí en una persona con más valor, que pudiera aportar y que pudiera servir y contribuir. Y en esa medida tenía razón y tenía congruencia el hecho de la consecuencia de el valor que aporto, la consecuencia de las soluciones que resuelvo son convertidas en dinero, en lo material y en lo que quizá en ese momento era lo que yo necesitaba. Quería resolver mi situación financiera, económica, y eso me desesperaba, me angustiaba porque no encontraba la forma de cómo salir adelante. Y entonces esa angustia, pues obviamente se reflejaba. En cambio, cuando comencé a crecer, cuando comencé a darme cuenta que lo que tenía que hacer era empezar a trabajar en mí, entonces volteé a ver y dije, es algo que debí de haberlo hecho antes, es algo que, ¿cómo es posible que no lo vi? Estaba frente a mí. 9 años. Esta historia la narro en mi segundo libro que se llama Una acción poderosa que puede cambiar tu vida. Esta serie de experiencias, de tropiezos, de fracasos, de no éxitos. ¿Por qué te digo esto? Porque quizá tú en este momento estés atravesando por una etapa complicada, difícil, de retos, como a mí me pasó, y quizá esta historia, quizá esta reflexión, este video que llegó a ti, te sirva para aprender, para comprender y para aplicar. Que lo que requieres es primero abrazar esa experiencia, abrazar ese maestro, abrazar esa situación que quizá no te sea cómoda, sea difícil, complicada, te preocupe, te llene de frustración porque quizá lo que tú estás enfocado en conseguir no se da. Pero hay algo que tienes que revisar, ver, analizar y encontrar ese mensaje que está en ese maestro de el aprendizaje que te está llevando a tener esa serie de experiencias. Abraza esa experiencia, abraza esa circunstancia, abraza esa incomodidad, recíbela, agradécela. Y en esa medida estarás dando un paso importante para prepararte y recibir ahora sí el aprendizaje, el conocimiento, el mensaje que tiene para ti la vida en esta racha, en esta etapa difícil y complicada que seguramente no es para siempre, es solo un momento, es un periodo, es una etapa, solo hay que entender el mensaje, comprender el mensaje, aplicar el mensaje en acciones distintas, diferentes de lo que venimos haciendo. Así que me encantó poder compartir contigo esta reflexión, deseo te sea de utilidad, puedas tú adoptar algunas estrategias, algunas ideas para modificar acciones en ese plan que tienes para llegar a un objetivo y a una meta. Te mando un fuerte abrazo y deseo que tengas una jornada espectacular. Te recuerdo que puedes también escuchar esta información en mi podcast con el mismo nombre. Agradezco al maestro del aprendizaje. Hoy, como autor de mi propia historia, quise compartirte esta experiencia que deseo te inspire, deseo te sirva, deseo te ayude a solucionar una parte de esos retos que tienes en este momento. Te mando un fuerte abrazo y me ves en el siguiente episodio.